Y bueno, entonces, el último tema que nos falta antes de poder empezar ya con el libro, pues va a ser anticuerpos. Los anticuerpos, pues como ya lo hemos platicado antes, van a formar parte de la respuesta humoral de de la inmunidad, ¿sí? ¿A qué se refiere con humoral? Lo que pasa es que antes, cuando en la medicina se definían las primeras causas de la enfermedad y cómo empezaban las enfermedades, cuál era su origen, todo eso. Había una teoría de los 4 humores, que era la sangre, la flema, la bilis y no me acuerdo cuál es el otro, pero y la linfa, pues sí. Entonces, estos hablaba de que estos pues, eran los 4 humores y que cuando alguno de estos se alteraba, había enfermedades que eran de la linfa, enfermedades que eran de la sangre, enfermedades que eran de la flema y enfermedades que eran de alguna alteración de alguno de ellos. Por ejemplo, si tú tenías sangrados de los oídos, decían que era tu sangre, ¿no? Y si te dolía el estómago, decían que era la flema. Y así tenían unas ideas un poco, bueno, pues no raras, sino comprensibles para esa época del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que a esta solución o a la sangre, a lo que circula en la sangre, se le llama o se le preserva a veces el nombre de humores. En este caso, en la inmunidad humoral, se le sigue preservando el nombre a la sangre como humor. Y humor, pues va a ser todas esas sustancias, proteínas o complementos que pudieran ayudar a montar una respuesta inmune específica o no específica. Sí, la respuesta humoral puede también no ser específica, puede ser una respuesta general, porque ya hemos dicho que existe también una respuesta celular de memoria y una respuesta celular nativa, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, bueno, a desarrollarlo. Los anticuerpos siempre, o sea, como van a funcionar los anticuerpos es por su unión con una molécula, con la que sea. Y para esto, pues un anticuerpo tiene que tener afinidad, ¿sí? La afinidad va a estar definida como la capacidad que tenga una molécula X de unirse a otra molécula. Y esto pues va a ser, o yo lo entiendo y lo puedo explicar como el modelo de llaves y cerrojos, que de hecho también es como la mayoría de las veces explican los receptores y los ligandos. En este caso es parecido. El anticuerpo siempre tiene como una forma ahorita vamos a ver las partes, en una de sus cadenas que encaja exactamente con el antígeno. Y esto permite que se una. Entonces, la respuesta antígeno-anticuerpo va a depender de esto. Los anticuerpos no son enzimas, por lo tanto, no son capaces de modificar la estructura de los antígenos, ¿sí? Solo se unen a ellos. Ya vamos a ver que los anticuerpos, una vez unidos, van a tener efectos, pero no porque le hagan algo al antígeno, sino porque facilitan la acción de otras células o de otras proteínas que están encargadas del sistema inmunológico. Los anticuerpos se distinguen por un amplio rango de estructuras antigénicas. Bueno, más bien distinguen un amplio rango de estructuras antigénicas que son capaces de reconocer. La habilidad que tienen estos va a ser debido a la gran variabilidad que existe en una de sus estructuras, que ahorita vamos a ver. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, que cuando son presentados con su antígeno,
se van a diferenciar a una célula que se llama célula plasmática. Y propiamente la célula plasmática es la que se va a encargar de la producción de anticuerpos. Cuando ya se ha presentado el antígeno de manera correcta y se puede montar una respuesta inmune, el linfocito B o célula B se va a multiplicar y va a tener algo que se llama expansión clonal, que pues es hacer, hacer muchos clones de ella, pero clones desdiferenciados, es decir, son clones que no tienen que son igualitos, pero les hace falta algún marcador. Y esta célula se llama célula plasmática. Cuando la célula plasmática para poder existir, tuvo que haber sido estimulado un linfocito B específico, este se multiplica y deja estas células B, que van a tener como función la producción constante de anticuerpos, ¿sí? La interacción del antígeno con los anticuerpos de la membrana de los linfocitos B constituye la fase cognitiva o de presentación de la respuesta inmune humoral. Es decir, ¿qué es lo que sucede aquí? El linfocito B tiene ya en su estructura la presencia de anticuerpos, ¿sí? Que se encuentran adheridos a ella, ¿sí? Y luego estos anticuerpos van a ser capaces de reconocer antígenos y esto va a activar al linfocito B, ¿sí? Y va a desencadenar los eventos que les mencioné, ¿vale? Entonces, ¿cómo es? La célula presentadora de antígeno va a llegar al linfocito B y el linfocito B va a ser capaz de reconocer una parte un antígeno. Ya habíamos quedado que, pues ya vimos la clase de antígeno y este antígeno pues va a activar por fuera a los linfocitos B que tienen los anticuerpos específicos contra ese antígeno. Esos anticuerpos, bueno, ya no es en la célula presentadora de antígeno, acuérdense que la célula presentadora de antígeno se lo lleva, ¿quién le presenta ya el antígeno ya después de que ha sido presentado por la célula presentadora al linfocito B? A ver, Celeste, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, profesor? claro, ¿quién le presenta al linfocito B el antígeno? ¿Qué célula? La célula presentadora, ¿a quién se lo lleva? ¿Al linfocito T? Ajá, y luego ¿a qué tipo de linfocito T? Porque hay dos, Ah, CD8, el linfocito T helper, ¿no? ajá, T helper, que es el CD4, ¿sí? Porque el T CD8, cuando le presentan un antígeno, automáticamente mata a la célula que le presenta el antígeno, ¿sí? Y el linfocito T CD4 o T helper, cuando se le presenta cuando se le es presentada una, un antígeno, lo va a llevar va a procesar ese antígeno y se lo va a llevar a través, y se lo va a presentar al linfocito B a través de su BCR para que éste se active e incremente su actividad mitótica, lo vuelva una célula plasmática, esta célula plasmática empieza a producir muchos anticuerpos, que es lo que va a utilizar para que se pueda llevar a cabo esta respuesta humoral con anticuerpos, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok o no? Sí, Luego, está estos bien. anticuerpos, dime. No, que sí está bien.
Bueno, entonces los anticuerpos que son secretados se van a unir a los antígenos y activan varias funciones efectoras del sistema inmunológico. La opsonización ya hemos dicho que es cuando muchos anticuerpos son capaces de fijarse en proteínas o, bueno, en la membrana de ciertas pues, bacterias, parásitos, o bueno, más bien bacterias y parásitos. Y esto va a hacer que, pues, es como un aderezo, hagan de cuenta. Normalmente ustedes ven una lechuga y pues se les antoja, ¿no? Bueno, no se les antoja, pero si ven una lechuga con un aderecito de queso, por ejemplo, pues ya igual tampoco se te antoja, pero pues ya te sabe menos a lechuga. Entonces, es eso, es como más bien, creo que lo de la lechuga no fue un tan buen ejemplo, pero es como los chetos, ¿no? Los chetos saben bien así solitos. Y pues te los comes, pero no es como que, pero si te dan unos chetos con salsita, pues te los comes más a gusto, más fácil, a tus amigos se les antoja más. Entonces, ese es como el objeto de opsonización es eso. Es una adherencia o eh, un marcaje que se le pone a ciertas partes de células patógenas que va a condicionar o va a facilitar la respuesta fagocítica hacia estos, ¿sí? Eso es lo que es opsonización. Otra de ellas, otra de las funciones de los anticuerpos va a ser la activación del sistema de complemento, que igual lo vamos a ver más adelante. Pero el sistema de complemento es una serie de proteínas que se van ensamblando alrededor de la membrana de bacterias o parásitos que van a abrir, o que el objeto final va a ser abrir hoyitos para que éstas pierdan su equilibrio pues hidroosmótico, se llenen de agua y se empiecen a morir, ¿sí? Entonces, los anticuerpos, ya que tienen una molécula que reconocen y de alguna célula ajena a nuestro cuerpo, pues cuando se presenta esa célula ajena a nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo marcamos con anticuerpos. Y una vez que estos anticuerpos se le pegan, hacen que estos complejos moleculares del complemento empiecen a perforar la membrana de esa bacteria, parásito o célula hasta que generan hoyos y ésta se rompe, ¿sí? Eso es el sistema de complemento a grandes rasgos. Luego, los anticuerpos y los receptores de linfocitos T exhiben tres importantes propiedades. Una, la de diversidad, que se refiere a cuántas, a qué tantas proteínas son capaces de generar o de reconocer. Obviamente hay un anticuerpo para cada una de ellas. La heterogenicidad, que es decir, todos los anticuerpos van a tener o van a compartir ciertas características, y la procedencia que tienen a partir de la reordenación de genes. Es decir, aunque todos comparten una estructura muy similar, no son parecidos entre ellos, ¿sí? Cada anticuerpo es diferente porque van a ser capaces de reconocer un antígeno diferente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para cada antígeno, que son moléculas distintas, va a haber ¿un qué? ¿Un qué, Alex? Un Bueno, no, perdón. anticuerpo. Ah, sí, un anticuerpo. Perdón, es que se me olvidó que tú no tenías tu micrófono activado. Entonces, sí, a grandes rasgos, estos tres puntos o esas tres propiedades se resumen en eso. Para cada anticuerpo, digo, para cada antígeno, habrá un anticuerpo específico, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo les pusiera a ustedes, digamos que yo agarro un pedazo de una costra de un perro que tiene, no sé,
roña o no sé, alguna enfermedad infecciosa. Y yo digo, bueno, yo creo que en algún punto esto se les va a pasar a los humanos y les inoculo esa proteína. Entonces ustedes van a despertar, la célula presentadora va a buscar el linfocito T específico que va a responder a que va a responder a ese antígeno y luego ese antígeno lo va a procesar para presentárselo en el BCR, en el TCR y el BCR al linfocito B para que se produzcan anticuerpos que son específicos contra esa costra, bueno, contra alguna de las proteínas que tenga esa costra de perro, ¿sí? Y ustedes pues van a generar una respuesta contra esa costra. Pero no es tan fácil, ¿no? No es como, por ejemplo, pues, ¿por qué no con el coronavirus agarran los virus y te los inyectan y ya, san se acabó? Lo que se busca con las vacunas, por ejemplo, es que los virus no te causen la misma enfermedad, sino que repliquen un modelo muy parecido y tenue de la enfermedad que se quiere combatir. Entonces, pues si yo te inyecto unos coronavirus, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a desencadenar la enfermedad del coronavirus, el SARS-CoV. Pero, por ejemplo, si yo agarrara solo las proteínas de afuera, toda la cápsula del coronavirus y la inyectara, pues quizás eso podría funcionar. Aquí lo que siempre se tiene que hacer es revisar también qué tan virulenta es esa proteína, ¿sí? Porque no porque sea un buen antígeno, quiere decir que eso es todo, sino que también en el caso de los patógenos, es importante revisar que los patógenos no generen una enfermedad, es decir, que no sean virulentos, que sean técnicamente inocuos, que solo sean reconocidos, pero que no causen la enfermedad. Entonces también por eso luego van a ver que hay partes en las que echan el virus, pero le hacen algo para disminuir su virulencia, como exponerlos a calor, exponerlos a frío, todo eso, ¿no? Y luego dice así, las vacunas dicen que son basadas en virus vivos atenuados, ¿sí? Los anticuerpos funcionan como la parte específica del complejo de las células B a nivel de membrana que reconoce a un antígeno, o como moléculas circulantes, es decir, anticuerpos humorales que son secretados por células plasmáticas procedentes de la activación, proliferación y diferenciación de las células B. Estos anticuerpos se pueden localizar en el plasma de la sangre y en menor proporción en el fluido intersticial de los tejidos donde se acumularon las células B que secretaron a los anticuerpos, o sobre la superficie de ciertas células efectoras, tales como los fagocitos mononucleares, células NK y células mastoides. ¿A esto qué nos referimos? Bueno, nosotros vamos a tener el anticuerpo tiene dos partes, ¿no? Tiene la fracción cristalizable, que es Fc, y tiene la fracción AB, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Las células que habla aquí, por ejemplo, los monocitos efectores y los mastocitos, van a tener algo que se llama receptor para fracción cristalizable. Es decir, esta célula que digamos que es un mastocito. Esta célula va a tener un receptor específico para esta porción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Los anticuerpos siempre se van a unir a través de esta porción, que es a través de la porción variable, ¿sí?
con esta porción se van a unir a las bacterias. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una bacteria morada. ¿Sí? Entonces, esta bacteria, pues ya, digamos, ya se fueron a presentar, ya se hicieron los anticuerpos, y entonces todos los anticuerpos que se generaron contra ella van a salir así, y se van a adherir así. Van a estar circulando en la sangre hasta llegar al lugar donde se van a encontrar con la bacteria. Y se van a unir así. Los anticuerpos nunca, o más bien no funcionan cuando se unen con la fracción cristalizable. Es decir, se pudieran unir así. Es que no se alcanza a ver bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen que estar así para que las células o cualquier molécula que va a interactuar con ellos reconozca esta porción, es decir, esta célula se va a unir a través de esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando interactúa el receptor específico que va a tener, que digamos de color amarillo, va a hacer que esta célula se active. Y, por ejemplo, lo que hace una función que tiene cuando los mastocitos interactúan con la fracción cristalizable del anticuerpo es que liberan sus gránulos. Entonces esto va a causar que estos gránulos se secreten, ¿sí? Y estos gránulos generalmente lo que van a contener va a ser histamina, bradicinina, que se abrevia así, prostaglandinas, ¿sí? Y estas van a encargarse de actuar a nivel de los vasos, principalmente, y también de despertar el sistema del dolor. Entonces, esta va a ser una función que tiene los mastocitos, pero solo si se unen ahí, ¿sí? Si nosotros viéramos que el mastocito va a buscar y digamos que todos los anticuerpos en vez de pegarse así se hubieran pegado como estos dos, bueno, más bien como este que tiene su fracción cristalizable por fuera, pues el mastocito no hubiera podido unir, perdón, no hubiera podido unir su receptor
Y ya, o sea, no se va a poder unir porque el receptor no hace eso, ¿ya? El receptor solamente, pues, solamente va a funcionar cuando está así, no va a reconocer esta parte. Y por lo tanto, este mastocito no se va a poder activar, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Alguien no le entendió? Yo la verdad no le entendí nada, profe. Ni yo. Ok, ¿Me bueno, puede explicar, por favor? sí, claro. Bueno, las células inmunológicas, ya que ya que se presenta, ahorita lo volvemos a explicar, ¿sí? Nada más es que aquí en esta parte de la diapositiva dice que en el plasma de la sangre y en menor proporción en el fluido intersticial es donde va a estar acumulados los anticuerpos, ¿sí? Sobre la superficie de ciertas células efectoras es como va a actuar los anticuerpos o este, como los fagocitos, células NK, mastocitos, las cuales no sintetizan, pero tienen receptores para que se unan a las moléculas de los anticuerpos. Entonces, nosotros tenemos todas las células que reaccionen a los anticuerpos van a funcionar de la siguiente manera. Tienen un receptor que va a reconocer la fracción cristalizable del anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo es esta parte, tiene esta estructura en general, que es una fracción AB, que así se llama, y la van a ver en los libros como FAB, y una fracción cristalizable que se abrevia como fracción cristalizable, como FC. Las células que reaccionen a los anticuerpos que ya se encuentran adheridos a su patógeno van a reconocer esta parte. ¿Sí? Es decir, el anticuerpo está diseñado contra esta parte, digo, el receptor, ¿sí? Y va a reconocer esta parte. Entonces, cuando se secretan los anticuerpos, digamos que aquí se produjo un anticuerpo contra la membrana de la E. coli. Vamos a ponerle este nombre, vamos a ponerle E. coli, ¿sí? Y se hizo contra una proteína de su membrana, que le vamos a poner proteína X. Entonces, todos los anticuerpos que se produjeron se unen así. La parte que va a reconocer al antígeno va a ser la fracción variable O sea, esto es esto que está aquí. El anticuerpo está junto, ¿sí? No viene separado. Nada más lo estoy dibujando así ahorita. Entonces se pega el anticuerpo. Y aquí esta célula tiene en su interior unos gránulos. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? No todas hacen eso. ¿Sí? Entonces, esta célula necesita fuerza que el anticuerpo se pegue así, de esta manera, con la fracción variable hacia el antígeno y que deje libre la fracción cristalizable. ¿Para qué? Para que una vez que está activado el receptor, reconozca esta fracción y se active. Y cuando este se activa, lo que hace principalmente, en el caso de esta célula que es un mastocito, hace que libere estos gránulos, ¿sí? Que van a tener diversas acciones en esa parte de donde está reaccionando, ¿sí? Pero ahora digamos
que los anticuerpos se hubieran unido, en vez de así, se hubieran unido por alguna extraña razón, pero si sucede, se hubieran unido así. Entonces esta célula no va a ser capaz de reconocer a porque el receptor está diseñado contra esta parte, que es la fracción cristalizable, no contra la fracción variable. Entonces, por más que yo mueva esta célula a lo largo de todos esos anticuerpos, pues no va a funcionar. Entonces, tiene que estar a fuerza, o más bien a fuerza se va a reconocer de la manera anterior, que es con los anticuerpos con la fracción variable, viendo hacia el patógeno, ¿sí? De todas maneras, esto es difícil que suceda, que se pegue de la otra manera. Siempre se va a pegar con la fracción AB, que es esta que está aquí, hacia el antígeno. Porque de hecho, esta es la parte del anticuerpo que va a reconocer al antígeno. Digamos aquí, esto va a reconocer una proteína que va a tener una forma de cerradura, bueno, va a tener una forma similar que va a encajar exactamente ahí, ¿sí? Y solo va a reconocer a ese antígeno. Por eso les decía que en este caso íbamos a hablar de una proteína X en la que que iba a ser de la membrana, que se va a llamar proteína X de la E. coli, ¿sí? Entonces, siempre que se vuelva a tener un contacto con esta, como ya queda la respuesta de memoria, se van a pegar anticuerpos que van a reaccionar contra la membrana y esto va a facilitar que otras células que tengan receptor contra la fracción cristalizable puedan efectuar sus efectos. Bueno, puedan hacer sus efectos. ¿Ahora sí o no? Sí, ya quedó un poco mejor, pero tengo una duda. A ver, dime. ¿En qué situaciones o qué factores determinan que se coloque así como usted lo dijo, al revés? ¿O de qué depende? Es que a veces hay demasiados anticuerpos, o es lo que les decía en la parte de antígenos, que a veces por alguna extraña razón se producen, haz de cuenta que estamos hablando que la membrana, suponiendo que la membrana de la bacteria fuera lisa, ¿no? Ujú. Toda continua. Pero digamos que justo la porción que tiene la proteína que va a reaccionar contra el antígeno estuviera así. Entonces todos los anticuerpos que se creen ahí no van a poder ni acceder, ¿ya? Y puede que alguno se pegue así, en vez de pegarse con esto hacia abajo, que de repente haya alguno que por alguna razón se pegue así. Espérame, es que aquí tengo que poner. Sí, en vez de que se pegue así, se pega así. Esto se llama reacciones inespecíficas, ¿sí? Que no reacciona realmente el anticuerpo, sino que por alguna razón se adhiere en una